uh, let the person know that you are going to be recording also this Yes. webinar. Okay, thank you. Yes, we will. Yes, so welcome everyone. Muy Bienvenidos todos. bienvenidos. I will be speaking English. Voy a hablar en My name inglés. is Danilo Borghi. Soy Danilo Recently Borghi. taken up the role of Recientemente of encargo editor coordination, el coordinator lugar of the de Colin platform Robert, Defending la Peasants' coordinadora Rights. So it's a de la great pleasure plataforma and honor de to be derechos on para this mission campesinos. with you all and Es to un be here placer estar in aquí this con todos role ustedes for our annual webinar. en esta Just función some para technical nuestro aspects webinario before we anual. fully Quisiera hacer algunos anuncios respecto de la parte técnica antes de que comencemos. Webinar will be Este recorded webinario in the será three languages, grabado en French, los Spanish, 3 and English, which idiomas, are the languages we español, work francés e at the inglés, platform que Defending son los Peasants' idiomas Rights. en los que trabajamos en la Again, you plataforma can choose your en preferred defensa language de to los listen and participate in the derechos de debates. los campesinos. We are going to keep all the microphones muted, but you can Los use the micrófonos reactions or you can ask for the floor, estarán and then you're going to be silenciados, unmuted in case you want to pero si participate. quieren Hopefully decir you algo will pueden want to. levantar la And mano y would serán please colocados como encourage hosts para everyone to poder hablar. introduce themselves in Por the favor, chat. si se We pueden have a presentar very en el diverse chat. team here Tenemos un in equipo this muy webinar, a diverso very rich en team, este and it would be webinario. great to know where you're Entonces speaking sería from, your muy name and your bueno organization. saber de dónde All están right. y Also, I cuál es take the la opportunity to organización. extend a Y huge thank you también to the interpreters and quisiera to the IT support agradecerle a team los of Via Campesina. Thank you for intérpretes being y there for también al equipo strengthening de our TI efforts. de Vía As you Campesina. all, or Muchas many of gracias you por may su know, apoyo. this webinar was Como supposed muchos to have taken saben, place the 6th of este May, webinario but we suffered estaba a marcado hacker para attack, el 6 and we had to de cancel mayo, it and pero postpone tuvimos it un to today. ataque de un So that's hacker why we are y putting lo pasamos into place para some hoy. measures for Entonces, security, for hemos digital security. We implementado hope algunas this is medidas going de to minimize seguridad para potential risks. minimizar So estos the riesgos IT team is quite potenciales. attentive to it. Entonces, nuestro And we equipo hope this is not going de to restrict tecnología the está quality of our debates. bastante atento All para right. esto y para que no So tengamos esta interferencia without en la further calidad de nuestro ado, I debate. would like to show Entonces, you a video to remind us all quisiera of the history of the UNDROP. mostrarles un video para que A short video recordemos for our la historia introductory del UNDROP. Mystica. Es The un video will be breve played video a 1.5 modo de minutes, mística more or less in Spanish, que es 1.5 de minutes in English, un and then final minuto French, y so that we have media the three en español, languages inglés covered. y francés, And then lo we cual can proceed cubrirá los 3 for our idiomas. Go program. I will Y share my después screen. pasaremos Is a that los Paul temas Mioni? de nuestra reunión de hoy. Please let me know if you can see the screen. Yes, thank you, sir. I'll start. Danilo, just make sure that when you click to show your video, you also activate also the sound. There's no that you have to check that the sound comes through. Okay. All right, so Entonces, this is not, para the ver el sound is video not coming también hay for que you then. activar el No. sonido. Entonces no Alright, están so then- escuchando, ¿verdad? Just No. restart. You just All right, say, yeah. okay, Entonces voy a My recomenzar. apologies. So share. Disculpen, We will share also the links in the other languages in the chat. también vamos a Yeah. compartir el Share enlace en los sound. otros There we idiomas go. en el All chat. right. Please let me know if it Ahora works now sí, again. el sonido está Personas activado. campesinas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, también conocida como UNDROP, es una declaración de la ONU sobre derechos humanos que reconoce internacionalmente los derechos de las personas campesinas como sujetos políticos, las luchas campesinas, así como su relación especial con la Madre Tierra. Fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018, tras 17 años de movilización y negociaciones lideradas por la Vía Campesina, el mayor movimiento mundial de campesinas, campesinos, personas productoras de alimentos y sus aliados. En los próximos minutos exploraremos las ideas principales de la UNDROP
y mostraremos cómo el campesinado puede usar la declaración en su vida cotidiana y en sus luchas por la soberanía alimentaria, la agroecología, la justicia climática, la reforma agraria y los derechos humanos. Las declaraciones de derechos humanos de la ONU son instrumentos jurídicos internacionales, votados por los Estados miembros de las Naciones Unidas y adoptados formalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aunque una declaración no es en sí misma jurídicamente vinculante para los Estados, su contenido refleja las obligaciones internacionales jurídicamente vinculantes en materia de derechos humanos. La UNDROP es histórica porque por primera vez se abordan las realidades y necesidades del campesinado y de las comunidades rurales en forma de derechos humanos y obligaciones de los Estados. The United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, also known as UNDROP, is a UN declaration of human rights that internationally recognizes peasants' rights as political subjects, peasants' struggles, as well as their special relationship with Mother Earth. It was approved by the UN General Assembly in December 2018, following 17 years of mobilization and negotiations led by La Via Campesina, the world's largest movement of peasant food producers and its allies. Over the next few minutes, we will explore the main ideas of UNDROP and show how it can be used by peasants in their daily lives and struggles for food sovereignty, agroecology, climate justice, agrarian reform, and human rights. UN human rights declarations are international legal instruments that are voted on by United Nations member states and formally adopted by the United Nations General Assembly. Even though a declaration is not in itself legally binding to states, its content is often a reflection of legally binding international human rights obligations. UNDROP is historic because for the first time, the realities and needs of peasants and rural communities are addressed in the form of human rights and states' obligations. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, ou UNDROP, est une déclaration des droits de l'homme des Nations Unies qui reconnaît internationalement les droits des paysans et paysannes en tant que sujets politiques, leur lutte, ainsi que leur relation spéciale avec la planète Terre. Elle a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2018, après 17 ans de mobilisation et de négociations menées par la Via Campesina, le plus grand mouvement paysan au monde, et ses alliés. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer les principales idées de l'UNDROP et montrer comment la déclaration peut être utilisée par les paysans et paysannes dans leur vie quotidienne et leur lutte pour la souveraineté alimentaire, l'agroécologie, la justice climatique, la réforme agraire et les droits humains. Les déclarations des Nations Unies sur les droits de l'homme sont des instruments juridiques internationaux votés par les États membres des Nations Unies et adoptés par l'Assemblée générale de l'ONU. Bien qu'une déclaration ne soit pas juridiquement contraignante pour les États, son contenu reflète souvent les obligations internationales juridiquement contraignantes en matière de droits de l'homme. L'UNDROP est historique, car, pour la première fois, les réalités et les besoins des paysannes et des communautés rurales sont abordés sous la forme des droits de l'homme et d'obligations des États. Okay, so just a quick reminder of the long struggle. Muy bien, esa fue un recordatorio de esta larga lucha para llegar a la implementación de UNDROP. Muy bienvenido a todos los que se han sumado recientemente. Tenemos interpretación para el francés, para el español, francés y Bahasa. Lo pueden activar haciendo clic en el globo.
Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Este webinario es organizado por la plataforma que defiende los derechos de los campesinos. Es un esfuerzo colaborativo para apoyar la lucha de las personas que viven en el campo y también para apoyar la implementación de Drop. Esta fue lanzada en diciembre del 2022 y es gerenciado por Vía Campesina y la Academia de Derechos Humanos de Ginebra y también Action de Caen en Francia y Jacques Dupert. Y les agradecemos por hacer este espacio posible. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, algunos comentarios sobre este proyecto. Entonces, así como la declaración de la UNDROP, esta página web está hecha por y para los campesinos, siguiendo los mismos principios de UNDROP. Lo hacemos por y para nosotros junto a nuestros aliados. Así, este espacio nos permite unirnos en la lucha por los derechos de los campesinos y conectar nuestras interconexiones e interseccionalidades con estos derechos de los campesinos. Desde su lanzamiento hemos lanzado una serie de artículos, materiales y libros sobre los materiales de UNDROP a nivel nacional e internacional. También tenemos una sección en la página web sobre educación y capacitación que los diferentes movimientos pueden utilizar para aumentar la concientización respecto de nuestros derechos y de UNDROP, que también pueden ser utilizados por los diferentes grupos organizados de campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales. Entonces, si quieren, entonces está a disposición. Y también lo podemos utilizar como una herramienta de comunicación y para compartir materiales. En el pasado, en los últimos meses, hemos agregado una nueva función que es un drop interactivo y esta es parte de la sección en la página web. Pueden navegar artículo por artículo y pueden ver todos los artículos y los materiales que están relacionados con cada uno de los artículos de UNDROP. Esto ha sido un gran esfuerzo y esperemos que los puedan utilizar y también incluir sus materiales referidos a los artículos específicos para que lo podamos incluir en esta parte interactiva, para que sea cada vez más completa. Entonces, es una plataforma colectiva para que todos la puedan utilizar. Y tenemos muchas de las organizaciones que trabajan a nivel de los derechos campesinos con nosotros y también en el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos. Y entonces quisiera pasar la palabra de Sibyl de FIAM, que nos comentará sobre los temas que veremos en este webinario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Danilo, y también quisiera darles la bienvenida a todos. Soy David Lirden, soy parte de la junta editorial de la plataforma. Es un gusto verlos a todos aquí. Entonces, seré muy breve. Entonces, ya que estamos atrasados, voy a decir algunas palabras sobre cómo fueron elegidos los temas del encuentro de hoy, como los titulares de los derechos de los campesinos y cuáles serán los temas que trataremos en la próxima hora y media. Tuvimos una reunión con los representantes de los
titulares de los derechos campesinos en UNDROP y queríamos ver cómo podemos apoyar la convergencia entre las diferentes luchas y también cómo podíamos utilizar la página web para que UNDROP sea más conocida, para que los titulares de estos derechos la pueden utilizar y también mantener. Y una idea que tuvimos en esta reunión fue organizar webinarios en donde nos enfocarías en la diversidad de los constituyentes, de los titulares de los derechos de los campesinos, de la cual se trata UNDROP y de las personas que viven en áreas rurales. Entonces, poder conectarnos con estas comunidades campesinas que han sido históricamente relegadas de la toma de decisiones, de cómo se deciden las cosas. Y UNDROP es un producto justamente de estas luchas conjuntas de las diferentes organizaciones campesinas. Entonces queríamos crear un espacio para poder conocer más de las diferentes luchas de los titulares de los derechos de los campesinos. Entonces tenemos representantes de estas organizaciones y les daremos la palabra para que nos cuenten un poco más cómo la lucha para sistemas más sostenibles y acceso a comida saludable y cómo se organiza. Entonces, esto es útil no solo para quienes trabajan en la base, sino para quienes toman decisiones de los académicos y los CEOs que todavía no sean conscientes de la importancia de esta declaración y la amplitud que tienen y quizás no alcancen el alcance de todo esto. Entonces es importante reconocer el reconocimiento de los titulares de los derechos a los cuales se dedica la UNDROP. Entonces esta es la razón por la cual hemos organizado este encuentro, para poder aprender de los titulares de estos derechos y de poder compartir estas experiencias. Tenemos muchos ponentes, entonces quisiera pasar la palabra a Shan Malikultal, que es uno de los miembros del grupo de trabajo sobre la UNDROP, y después le pasaremos a otros titulares de los derechos de los campesinos y tendremos un momento para hacer un intercambio. También tenemos el chat, si quieren podemos interactuar también aquí, ya que siempre nos quedamos cortos de tiempo. Entonces, Tal, te dejo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Sibyl, y gracias, Danilo. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, primero quisiera agradecer a Vía Campesina y las diferentes organizaciones por crear esta plataforma y página web. Este es un recurso muy valioso y un espacio muy importante para la implementación de UNDROP y también para poder expandir los derechos, los titulares, los derechos de los campesinos. Muchísimas gracias por organizar este webinario para poder tener este intercambio. En el artículo 1, UNDROP, bueno, ¿quién es UNDROP? ¿Y quiénes son los titulares de los derechos de los campesinos? Esta es la declaración, es el primer instrumento de derechos humanos que contiene una definición de quiénes son estos campesinos. En el artículo 1 se delinean los elementos más importantes de cómo los titulares de los derechos de UNDROP pueden ser reconocidos. Entonces, el término más amplio que se utiliza es el de derechos de los campesinos, pero esto es mucho más amplio de lo que generalmente se entiende como campesinos y esto también trae una complejidad y algunos desafíos en lo que hace a su implementación. En la cláusula, primero en el artículo 1, entonces según la declaración de UNDROP, los campesinos se refieren a cualquier persona que está solo o que trabaja en un grupo con otros, como una comunidad, en la producción agrícola, en sistemas
de producción de alimentos o para el mercado. Esta definición pone claro de que no todas las personas que están involucrados, entonces se califica como un titular de derecho. Para que esto así tiene que, no exclusivamente, pero sí tiene que esto ser parte fundamental para poder tener de la cual se dependa su vida y también tener un vínculo importante con la tierra. Hay muchas cláusulas en el artículo 1. Si pueden ver o leer esta declaración, realmente es muy importante, pero para las cláusulas de este artículo, los individuos o grupos de individuos trabajando en áreas rurales, llamados titulares de derechos, ¿qué incluye? Cualquier persona o comunidad que esté en relación con la agricultura artesanal, pastoralismo, pesca, caza y recolección o alguna ocupación relacionada con en una área rural. Las comunidades locales e indígenas que estén trabajando en la tierra, trashumantes, seminómades y nómades y personas sin tierra que están relacionados con estas actividades y otros trabajadores, incluidos todos los trabajadores migrantes, ya sean legales o ilegales, también los trabajadores de temporada, que trabajan en bosques, en cualquier tipo de empresas agroindustriales. Entonces, en nuestra interpretación del equipo de trabajo o del grupo de trabajo, queremos que se extienda la definición, que se interprete de una manera más extendida. Entonces, que no sea solamente personas que están relacionadas con la agricultura, sino que en otras actividades como pastoralismo, como dije, caza, pesca y otras ocupaciones. Y por supuesto, los miembros de las familias que dependen también, eh, al mismo tiempo que las otras personas de la comunidad. Y desde la perspectiva del equipo de trabajo, cuando pensamos en los elementos subjetivos de cuál es una dependencia especial del apego a la tierra, también tiene que ser interpretado de manera más extensiva. No es solo la tierra, es el territorio, el agua, los animales, el bosque. Entonces, de esa manera, todo el concepto de la naturaleza está incluida y de los aspectos del paisaje, del ecosistema, que incluyen también a las familias, a las comunidades que dependen para la supervivencia, para su supervivencia de estos territorios. Y también interpretamos eh, cual- cualquier grupos ambientales o que trabajan con los aspectos de la naturaleza, que llega a los campesinos y a otros trabajadores, como dije, que tienen un apego a la tierra. Esto incluye personas que sí tienen tierras, incluye personas que están en las plantaciones, los grupos de pesqueros también, que usan estos recursos naturales. Entonces pueden ver que los titulares de derechos es una palabra mucho más amplia que la terminología que se usa específicamente de campesinos. Lo que hemos tratado es de definir de una manera más amplia el concepto y para que las personas puedan autoidentificarse como partes de este grupo, como las comunidades indígenas. Y
y las personas pueden mantener su identidad a pesar de cualquier situación. Por ejemplo, los campesinos que tengan que moverse a otro lugar o han sido desplazados o han sido movidos debido a la degradación ambiental o porque no tienen recursos, o trabajadores agricultores siguen siendo titulares de derechos a pesar de que hayan tenido que ser movidos o desplazados. De esta manera explicamos el terreno más amplio, pero veo que todavía tengo algunos minutos más. Entonces, antes de terminar, me gustaría eh, hablar de ciertas preocupaciones y desafíos respecto a la terminología. La primera es, por ejemplo, incluso si pensamos en la palabra campesinos, agricultores, la UNDROP, ¿cómo podemos decirlo? No les hace un favor a las personas de nombrarlas como campesinos porque atrasan, digamos. En cambio, proponen palabras como granjeros o agricultores. Pero también sabemos que hay muchos movimientos sociales que usan la palabra campesina de una manera más amplia y no es considerada una terminología negativa o peyorativa, sino que, por el contrario, se usa como una manera identificatoria para los campesinos. Incluso hay otras interpretaciones oficiales que nos hacen pensar en esto también. Y otro desafío que podemos empezar a abordar es la autoidentificación, que es muy importante porque los titulares de derechos de UNDROP saben quién, pero la autoidentificación puede generar desconfianza entre personas, por ejemplo, que los que sí tienen tierras, los que no, los trabajadores migrantes. Entonces, la autoidentificación tiene que ser tratada con mucha sensibilidad y cuidado. Y creo que es una contribución muy importante de este webinario que nos permita comprender este concepto de cómo los titulares de derechos se autoidentifican. Otro desafío es la competencia entre los titulares de derechos, porque hay diversos grupos, pero entonces pueden encontrar una dificultad en tener unidad, porque aunque vivan en el mismo territorio, el mismo ecosistema y compartan los mismos recursos y dependen de los mismos aspectos de la naturaleza para su supervivencia, históricamente tienen tensiones entre ellos, entre distintas comunidades de titulares de derechos y se dividen de manera por capitalismo, por elites, por distintos aspectos. Y ya empezamos a ver esta situación en muchos países y podemos hablar de esto un poquito más después. Otro desafío, y cómo podría decirlo, un punto potencial de tensión es el tema de las mujeres rurales y el patriarcado. El artículo 1 ha incluido las mujeres rurales y el punto 4 tiene un aspecto específico de protección para las mujeres rurales e instruye a los gobiernos acerca de cómo abordar la discriminación contra las mujeres rurales. Pero hay tantos tratados,
Y, por ejemplo, en relación a eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas, pero no se aborda el punto del patriarcado y el hecho de que muchos movimientos y sindicatos y organizaciones se pueden sentir que están siendo divididos por el tema de la justicia de género. Y esto es un producto del patriarcado y el capitalismo y la discriminación que ocurre. Y tenemos que también avanzar sobre esto de una manera muy cuidadosa. Y también vemos las jerarquías sociales, las discriminaciones por raza, casta, religión, etcétera. La razón por la cual hablo de esto es porque los titulares de derechos de la UNDROP, lo que se incluye en la articulación del artículo 1, son más del 50% de la población del mundo, pero no son una masa común de personas indiferenciadas. Son personas de distintos géneros, de distintas razas, distintas ocupaciones, y son los agentes de su propio cambio, pero también han tenido que afrontar muchas capas distintas de discriminación interseccional. Entonces es muy importante que cuando construimos una plataforma común para la implementación, reconozcamos tanto la diversidad de los titulares de derechos, el poder de los titulares, pero también los desafíos que enfrentan y que puede dividirlos. Y si abordamos estos desafíos para poder construir esta plataforma, realmente será mucho más beneficioso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shalmali. No tomaste demasiado tiempo y fue realmente muy interesante, iluminador escucharte. Y muchas gracias por explicarnos acerca del artículo 1 y los titulares de derechos y también de traer a la luz las tensiones, los desafíos debido a la diversidad, que puede ser una fortaleza, pero también puede ser un aspecto que divida y esté usado por el imperialismo o el patriarcado para dividirlos. Le voy a dar la palabra a nuestro amigo Rafael Morgantini, que va a continuar con la moderación de este webinario. En español. Muchas gracias y muy contento de estar aquí en este evento histórico, diría. Mi nombre es Rafael Morgantini, represento al CETIM, que es una organización basada en Ginebra, activa desde varias décadas para la promoción de los derechos campesinos, la soberanía alimentaria y también organización fundadora del sitio web Defendiendo Derechos Campesinos. Voy a retomar la moderación, como dijo mi colega Civil, y en la parte central ahora de este webinario vamos a escuchar las diferentes perspectivas de lucha de personas representantes de movimientos, organizaciones rurales que reflejan la inmensa y riquísima diversidad de los y las detentores de los derechos consagrados en la declaración, como dijo Shalmali. Por su mayoría se trata, como vamos a ver, de organizaciones que participaron en las negociaciones de la declaración entre 2013 y 2018, porque reconocidas como organizaciones representantes de sectores y comunidades rurales cubiertas por las disposiciones de la declaración. Pero también tenemos a organizaciones que representan a poblaciones rurales importantes que aún quizás no están reconocidas en el artículo 1, pero que se identifican como tales. Entonces, sin tardar, vamos a comenzar a escuchar de las diferentes organizaciones
bueno, eso, las perspectivas de cara a las luchas rurales que se están conllevando en los territorios para transformar radicalmente estos sistemas alimentarios y agrícolas en un sentido de justicia social, de justicia climática y cómo se encaja la declaración en esas luchas. Voy a comenzar con pasar la palabra a Fernando García, de WAMIP, de la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles. Es un movimiento social de base de pueblos y comunidades nómadas que comparten el pastoreo con diversas formas de movilidad como estrategia de subsistencia, al tiempo que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y han estado muy activos durante la negociación sobre la declaración, Fernando en particular. Así que si Fernando está listo, le pasaríamos la palabra para la primera intervención. Fernando fue asignado como co-host. Ah, exacto, ese es el problema. Ahora sí. Fernando. Please test now, Fernando. You should be able to. Sí. Yeah, perfect. One moment. Okay. Hello, everyone. I'm not sure if I should Hola a todos, no sé si Spanish. tendré que hablar en inglés o en español. Francés, inglés o español. Bueno, voy a seguir en. Sorry, I will speak in English then. Muy bien, voy a hablar en inglés. So, first of all, thank you for Primero que nada, muchas gracias por this opportunity to take recibirme part in aquí. this Es moment una in buena this forum. oportunidad para participar en este foro. Okay, I just had to turn to mute the translation, otherwise I would hear Tenía myself que in Spanish. So, acomodarme bien. thank Ok, you, the como organizers, dije the antes, team, gracias a los for organizadores de this ese opportunity. team y de DPR por Sorry esta for this a little bit oportunidad accidental y jumping into the perdonen conversation. We are por at the moment saltar aquí en haying. It's en la the moment of the conversación. year where we have to Estamos put en all el momento del año en el que tenemos que hay eh, ready for the winter. poner todo listo para I el am connecting from invierno. the north of Me estoy Spain, where conectando we desde el have norte de our España, donde tenemos cooperative nuestra association. cooperativa, nuestra We asociación produce cheese and we cooperativa y also train producimos others quesos under the y shepherding también with the shepherd eh, school that has been running since 2004. trabajamos con la escuela Since 2007, de I am been working with WAMIP, the World Alliance of Mobile Indigenous perdón, People. hemos estado trabajando I también just wanted con to WAMIP explain a little bit y that quería explicar these un years of poco coming together que de have estos shown años de what we reunirnos share as new nos ha challenges, mostrado despite the cuáles son los differences desafíos in the que different compartimos a pesar realities de and las cultures. diferencias de las So distintas we are realidades. organized in Entonces, regions. estamos We are organizados the en European Shepherds regiones, Network is en allowing us to have Europa space tenemos to la red get into de the kind of difficulty and to em, plan forms to plan ideas para and poder actions that generar will confront those ideas y difficulties. acciones que van a poder Many are common, for enfrentar esas example, dificultades. Hay the muchas que fact of son comunes, not por ejemplo, finding the el hecho right, de let's say, no legal frame in which encontrar pastorism and un extensive livestock can marco, happen. A un legal marco frame that legal includes que the right to incluya mobility as a crucial aspect. el derecho a la movilidad como un aspecto Extensive livestock systems crucial. depend on an extensive use of Por nature, of the ejemplo, land, se for necesitamos el excellent uso use of de la available resources, tierra the grass resources, y
los recursos naturales, y para eso a veces necesitamos movernos de región a región, de país a país, y como sabemos, esto es muy difícil en este mundo postcolonial, con bordes o fronteras que no reconocen las realidades de los pastores, como sucede en África o en Asia Central, o en nuestro caso. También hemos tenido dificultades relacionadas con el derecho a la tierra, que no es el derecho a la propiedad privada, sino a los pastoreos comunes, y que dependen de un consenso común. Y todos estos derechos específicos muchas veces se violan cuando aparecen otras personas que buscan reclamar estas tierras. Muchas de estas tierras, como no son cerradas para cultivos, se las considera tierras nómades, salvajes, pero tenemos que darnos cuenta de que muchos de esos bosques abiertos o tierras de cultivo abiertas son en realidad lugares donde aparece la coexistencia de la actividad del pastoralismo y de la naturaleza durante muchos años. Vemos entonces que en muchos casos, con la intención de proteger la naturaleza, no se reconocen las actividades pastoriles. Entonces, muchas veces vemos que estos son retirados de estas tierras bajo alegaciones de cuidar de la naturaleza, colocando en riesgo sus recursos para la continuidad de sus actividades, y también el manejo de sus rebaños, también la imposibilidad de realizar estas actividades debido a actividades mineras o conflictos de infraestructura. Entonces, eran esto lo que observamos, y también cómo poder desarrollar y proteger los derechos para poder conservar el linaje de estos rebaños, y también derechos específicos que fueron tratados durante el proceso de UNDROP, de las personas que viven en áreas rurales, junto con otras organizaciones como Vidas Campesinas y otras de comunidades que subsisten en la tierra. Y todo esto ha sido un proceso muy alentador y de empoderamiento sobre las personas que viven en estas regiones. Ahora, el desafío es cómo lo podemos aplicar a los problemas y desafíos que enfrentamos en el día a día, y cómo podemos utilizar este instrumento para poder traducir este marco más amplio a nivel local, y ver cómo esto también puede reforzar otros instrumentos legales. Por ejemplo, estamos en el 2026, será el Año Internacional del Pastoreo, actividades pastoriles definidos por las Naciones Unidas, y será implementado dentro de la FAO y las Naciones Unidas. Sería una
Es una gran oportunidad para poder colocar en el centro las realidades de estas comunidades pastoriles y considerarlos no solo como partes interesados, sino como realmente detentores de derechos dentro de mecanismos específicos de representación para que no solo seamos considerados como una parte interesada, sino que realmente que tengamos un lugar en el liderazgo de algunas instituciones y ver para poder implementar las acciones que se necesitan en este momento. Bueno, una vez más quisiera agradecer la invitación a este seminario y también al resto de los panelistas. Muchísimas gracias por invitarme a participar y los invito a que visiten nuestra página web y a las redes sociales para que puedan seguir las diferentes actividades que hacemos. Hace poco tiempo hicimos también un encuentro de capacitación de UNDROP Muchísimas gracias, en Fernando, Europa por tu y tendremos otro en intervención, breve por compartir un para poco los poder lineamientos difundirlo en otra región. estratégicos de WAMIP de cara a esos desafíos fundamentales, estructurales que has presentado y un poco las expectativas de WAMIP de cara a este espacio colectivo de reflexión y promoción de un instrumento jurídico como es la declaración. Muchas gracias. Sí. If I can just add something else I forgot, I'm Bueno, me olvidé just también, si jumping quisiera off in the seminar agregar after que Edward from después de Pingos, the Eduardo de Masai Pingos, organization de la in Tanzania organización couldn't connect Masai en today, was expected Tanzania, to que no be se pudo conectar hoy. Edward, who would be speaking on behalf En of WAMIP, realidad, and especially Eduardo tendría que Pingos are hablar at en the very nombre de WAMIP front line of y también struggles ellos for the rights están after en la evictions in línea the de Ngorongoro frente area de to create a national park las by the Tanzanian situaciones de government. So desalojos que están we send all our enfrentando en courage ese in their struggle, momento and en Tanzania. thank you Entonces, for les this enviamos nuestro possibility. apoyo en su Gracias lucha. por recordar y, Muchi- claro, toda nuestra solidaridad con esa lucha existencial de los compañeros y compañeras en el país de Edward. Pasamos a la próxima organización, representada aquí por Sue Longley. Estoy hablando de la UITA, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines. Es un sindicato que defiende la solidaridad de las y los trabajadores a lo largo de toda la cadena de producción alimentaria, trabajando, abogando, incidiendo para regular las actividades de las empresas transnacionales a lo largo de estas cadenas y con el objetivo último y fundamental de defender los derechos de las clases trabajadoras rurales. Sue Longley, como Fernando, ha trabajado y participado activamente en las negociaciones sobre la declaración entre 2013 y 2018, entonces conoce muy bien el tema, tiene mucha experiencia, estamos muy contentas que Sue Longley esté aquí con nosotros, entonces sin tardarte paso la palabra, Sue, también para contarnos un poco de tu sindicato, de las luchas actuales, de los desafíos principales a los cuales se enfrentan, ¿no?, ante este sistema agroalimentario dominante y un poco cómo es que conciben el papel de la UNRWA como componente de las luchas sindicales del sindicato. Sue, te paso la palabra. Thank you, Rafael. Thank you for that very warm introduction, and delighted to see so Muchísimas many gracias people on por the tu call. presentación. Me alegra ver tantas personas aquí en este encuentro. Brevemente, así como representamos una organización internacional que represente a los trabajadores del área campesina y de hospitalidad. Tenemos miembros en 128 países, haciendo un poquito de historias.
había otro sindicato que se llama la Federación Internacional de Trabajadores en Plantaciones, que después en 1994 se sumaron nosotros y nosotros creados para la defensa de todas estas trabajadoras para asegurarnos de que siempre tuvieran una voz también en los trabajadores de la agricultura. Dentro de nuestros sindicatos, quisiera agradecer esta iniciativa liderada por Vía Campesina y de poder haberse acercado a nosotros para incluirnos dentro del alcance de la declaración. Incluso también, bueno, diferentes personas que también trabajan en áreas rurales. Nuestros miembros especialmente son trabajadores informales en condiciones muy precarias, pero de alguna manera siempre existe alguien que controla su trabajo y las herramientas que utilizan en su trabajo. Y por lo tanto ellos también se ven contemplados en esta declaración. Hablando sobre algunos de los desafíos, a muchas de estas personas no siempre tienen esa aspiración de tener posesión de sus tierras, para que muchos de los agricultores invaden con las intenciones de hacerse de esas tierras, invaden sus plantaciones y esto, bueno, tenemos siempre estas tensiones y creo que UNDROP puede ayudar en este sentido. Nuestros desafíos actuales son históricos y una de las razones por las cuales UNDROP ha sido importante para nosotros, porque en muchas jurisdicciones los trabajadores de la agricultura son excluidos o tienen menos protecciones que otros trabajadores. En muchos países es ilegal organizar trabajadores en el área rural. Entonces, si vemos Estados Unidos, por ejemplo, no es un país en este momento que esté en el liderazgo de estos derechos. Muchas veces estos trabajadores en el área rural han sido excluidos de las demás legislaciones por prácticas discriminatorias, especialmente porque estos trabajadores son negros o latinos y no tienen el mismo nivel de protección. Esto está cambiando de todas maneras. En algunos estados y en Canadá están involucrados en la lucha para extender los derechos para estos trabajadores, pero hay tenemos el derecho de sumarse a un sindicato muchas veces es negado. Sabemos también otros desafíos que devienen de estos, como bajos niveles de negociación colectiva, casos de discriminación. Las mujeres también tienen dificultades en obtener trabajos en el área rural y también problemas como trabajo infantil y esclavo. Entonces, poder sumarnos en la UNDROP es importantísimo para nosotros. Y ahora, cuando vemos diferentes desafíos en este ambiente político que vivimos, son muchos desafíos para los trabajadores, especialmente los trabajadores inmigrantes que muchas veces son atacados. Entonces es muy importante poder defenderlos y es uno de los desafíos más importantes en este momento. Entonces, todos estos desafíos son muy actuales. ¿Y por qué entonces UNDROP nos puede ayudar en este sentido? En este momento político es muy importante que de no colocar en oposición a los trabajadores de la agricultura con los campesinos. Y es importante tener estos derechos amplios para todos y que protege la vida de estas diferentes personas y también de poder habilitar el acceso para tierra y para el agua.
que están incluidos dentro de la declaración. Una de las cosas más importantes, y hablo desde el punto de vista de nuestra organización, pero también para otras organizaciones como Vía Campesinas, es tener este derecho fundamental que une también a diferentes organizaciones que trabajan con los derechos de los campesinos. ¿Y cómo podemos utilizar UNDROP como una herramienta para poder fortalecer nuestra solidaridad y coordinación más allá de los desafíos que enfrentamos? Creo que podemos hacer muchísimo para poder utilizar UNDROP, para crear sinergias en la lucha, en la defensa, para que las personas que viven en áreas rurales y campesinos puedan tener acceso a sus derechos. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Gracias, Sue, Rafael. por tu intervención iluminante también. Y gracias por abordar también el tema de, bueno, temas sensibles y delicados, ¿no? Como esas tensiones que sí existen en los territorios, pero que justamente estamos convencidos que la declaración pueda servir de espacio, de articulación y de vector de diálogo entre los diferentes componentes rurales para abordar, resolver esas tensiones. Y espero realmente, como dijiste, que hablaste de este frente común rural para enfrentar a los sistemas alimentarios dominantes. Espero realmente que este momento, este webinario pueda contribuir a trabajar colectivamente hacia ese objetivo de frente común. Gracias, Su. Ahora pasamos a la próxima persona. Le voy a pasar la palabra a Jones Spartagus. Jones es representante del Foro Mundial de Pueblos Pescadores, un movimiento social de base formado por más de 10 millones de pescadores a pequeña escala de todo el mundo. El Foro Mundial de Pueblos Pescadores fue fundado en los años 90 en India como respuesta precisamente al incremento de la presión ejercida sobre la pesca artesanal a pequeña escala por parte de empresas multinacionales de la pesca depredadora. También una organización, un movimiento social que participó activamente en las negociaciones de la declaración. Entonces, muy contento también de poder escuchar la perspectiva, los desafíos y la visión del foro y de Jones sobre el papel de la declaración en la lucha fundamental por la defensa de los derechos de los pueblos pescadores artesanales. Jones, te veo ahí, te paso la palabra. Yeah. Am I audible and clear? ¿Me escuchan bien? Thank you Muchísimas for gracias giving us this opportunity. por darnos esta oportunidad. My name is Jones Thomas Spartacus. I've been John representing the World Forum Thomas of Fisher Spartacus, Peoples. It is a union represento of more el than Foro Mundial it's a forum of more de than Pueblos Pescadores. Es una 40 countries all over the organización world en donde tenemos representantes en 40 from personas, Latin 40 America, países en todo el Africa, mundo, Asia, en Europe, África, Asia. being together, and it was been founded in 1996. And Fue creado en recently we had our 1996 y recientemente General Assembly 8. organizamos nuestra última asamblea we have been fighting for our rights y hemos estado with luchando la por Via nuestros Campesina, derechos with junto a la INTC Vía and all the Campesina peasant movements together y, and the indigenous movement sí, y junto a los otros to movimientos accept and para reclaim fisher people's sovereignty and fortalecer the other esta lucha en marginalized groups defensa de sovereignty los pueblos since 1997. pescadores, que es el trabajo que So venimos haciendo desde I am here 1997. to bring out our voices
from the frame of UNDROP, which we have registered Quisiera we comentar have sobre nuestra registered participación also en UNDROP. because Esto ha if sido you muy see the importante narratives porque of si vemos fishers for the past 30-40 years en by the la academicians, by situación the de los bureaucracy, by pueblos the pescadores en las international últimas financial, décadas, international organizations, it is very narrowed es to a muy narrowed and scaled el us to espacio que small se le scale da fisheries. es So muy this limitado. terminologies, Es as Shamli was únicamente saying about para terminologies los pescadores de before my pequeña question, before escala question, y este these tipo de terminologies has terminología helped us a limita lot because la we try cantidad to de say personas que that podemos we emplear need the right porque to lo que fishing necesitamos es only. el derecho Small scale a fishers have la the right to pesca. fishing only. So these narratives and these Entonces, terminologies este has tipo de marginalized a lot. narrativos nos han So this marginalizado resolution, we históricamente. firmly came Entonces, up this time in la the joint solución resolution. We have defined who are fisher es peoples in the defender preamble itself. I de will be quién nos sharing in the referimos chat cuando box. hablamos de los After my pueblos sharing, I will pescadores. share the resolutions and the declarations soon. Y es So por why eso I que was nos hemos saying this is sumado en that esta fisher peoples is a declaración. wider sense. Fisher peoples is Los pueblos from the pescadores mountain tienen streams diferentes to the ocean. características. The people Tenemos who have been doing aquellos que capture hacen fishes, prácticas the people who desde are los arroyos hasta having los océanos, traditional algunos que tienen fish prácticas farms, who have de been going captura traditional y fish farms diferentes on the river técnicas banks, de on the pesca. mountains, on the streams, mountain streams. So we as capture fishers from the rivers to the seas and the streams to the sea. Y de We los are all arroyos hasta not el mar. No somos river fish is todos a place where the iguales. sea fish will die. The sea fish go to the river fish, it will die. Different Tenemos communities. Fishers, distintas fisher people formas. were different, Los have different pescadores identities, different tienen cultural distintas notations, but identidades, we have been distintas realidades fishing. culturales, pero hemos Fishing estado means hunting. pescando Fishing means hunting. y, Fishing means not pero pescar not producing significa anything. You are not también producing como anything. There are cazar. No estamos terminology used. produciendo Why I am saying nada. this? There is a ¿Por qué lo terminology called digo? Es post porque hay una harvest post harvest terminología in fishing also. It is used que by habla the United de Nations Food for Agriculture since long time. la pesca We are not occidental u harvesting anything oriental, else. We are porque collecting nosotros the no fish. So estamos these narratives and cosechando nada, terminologies are estamos killing us a lot. This is the pescando. greatest challenges in Y today's context also. And en el also it is a contexto division movement actual, esto to genera say una that división. the small scale fishers Y and cuando mechanized decimos fishery, que los the mechanized pescadores a mode of pequeña fishing, there is a escala, huge movement of division throughout the nations hay una gran related to these división en las terminologies. distintas naciones But respecto a las the terminologías, reality is that pero these la modern realidad modes es are que being estos promoted, are being mecanismos sponsored, promoted by the se nations itself. promueven By the nations in the sense por by la- IMFs en las and by the Food naciones for the Agriculture to increase the production of para fish. aumentar To la increase the fish producción production for it to de increase more export revenue for the pescados. markets to feed the fish, seafood industry. But the blame is on fisher. Pero So fisher peoples, why I am saying is that this los pueblos terminologies, these pescadores, greatest lo que yo estoy challenges diciendo es que el for desafío de la us. terminología es So realmente uno de los mayores para we always nosotros. say that indigenous, we have fisher peoples, fishing peoples, and Tenemos also pueblos indigenous coastal pescadores communities que who también depend on son fisheries pueblos throughout the indígenas que coastline. dependen We have de la coastal, pesca indigenous coastal communities who are depend on y fisheries. They are not involved in hunting, but they are involved in other hay fisheries allied activities. están en And they en are also otras part of, pesqueras they collect también y fish and también son gather fish. parte And de nuestra they are saying indigenous organización. coastal people Como because they dije, are also the son they personas, are also along pueblos with us. indígenas de las Estuarial fishers costas are very que different. So there también are trabajan como nosotros. different Entonces, hay cultural among us. We are all distintos catchment elementos fish. We are all community culturales. fish. But the narratives are different. Our cultural and Entonces las association narrativas practices is son totally different. diferentes So porque los that has to contextos be sociales son diferentes. in these Entonces, days has to be en understood. estos días esto tiene que While facing that, only we entenderse can understand how para much poder limitations and how much entender human rights las violations are going on us, relaciones and y which is a la development violación a los towards derechos us humanos que se está that is going ejerciendo on and sobre going todos on estos and going on. pueblos. So here the problem is that Aquí in el today's problema context, es que en el contexto actual today's context, everything is blue now. todo Everything is blue, está and they say un that the blue poco, when you talk todo es azul. Se different habla articles of
de los distintos artículos de la UNDROP relacionados con la soberanía alimentaria yo diría que es una transición a los sistemas de alimentación, de captura a cultura. Y esto está relacionado con el cambio climático. Ahora están cambiando el velo de la producción pesquera y entonces empujan a todas las naciones a que hagan pesca de captura. Y en distintos espacios, bueno, en el mar o en los arroyos, y esto es mayormente corporativo. Hay un plan de acción para hablar de la transformación azul. John, can you please, ¿Podrías ir concluyendo, Jones, en un minuto tal vez? Entonces, es uno de los desafíos que tenemos para la soberanía alimentaria. Y si vamos a otros artículos, el derecho al territorio, nosotros pedimos el derecho al agua y el derecho a la tierra. Entonces, insistimos en los derechos de territorios, que es también el territorio al agua. Y esto es un gran desafío también. Y otro desafío es que no es solo la tierra en las áreas de las costas, sino los bosques y las áreas de conservación. Estamos teniendo entonces muchos desafíos diferentes que desafían la soberanía alimentaria y los derechos de los pescadores. Muchas gracias. Y por traer la voz de esta componente rural fundamental. Disculpa de haberte interrumpido, es que nos quedan 45 minutos y aún nos quedan 4 oradores, oradoras, y que quisiéramos dejar un rato también para debatir y concluir. Sin más, voy a pasar la palabra a la Vía Campesina, representada aquí por David Otieno de Kenia. Vía Campesina, bueno, creo que no necesita mucha introducción. El principal, el más grande movimiento social rural, articulado en varios países, representando más de 200 millones de campesinos y campesinas, y realmente el origen de este proceso de empoderarse del derecho internacional, del sistema multilateral, para codificar derechos fundamentales para las poblaciones rurales. Entonces, si estamos aquí es principalmente gracias a este trabajo de incidencia increíble, histórico, de Vía Campesina. Entonces, le voy a pasar la palabra a David Otieno y pediría a todas y todos ahora de intentar quedar en los 5 minutos que les hemos acordado para las intervenciones. David, ¿estás ahí? Creo que hay que ponerlo como co-host. Era ya co-host, quizás si se desconectó. A ver, un segundito. Sí, ahí va, nuevamente. Please, David, you have the floor. Is there a David? Yes. Yeah, thank you so much. Can you hear me? Okay, thank you so Muchas much. gracias. ¿Pueden escucharme? Muchas gracias. Yo soy David Otieno, soy miembro de la Vía Campesina de Kenia
de la Liga Campesina de Kenia y soy un campesino rural y diría que en la declaración de UNDROP es una gran herramienta para poder avanzar en la lucha de los campesinos, porque como dijeron ya que hablaron antes que yo hoy, antes de tener UNDROP o incluso antes de eso, había un debate acerca de qué son los campesinos. Y por supuesto, en muchos países se incluía, e incluso en África, se ve que cuando los gobiernos hablaban de la producción alimentaria, siempre miraban a la comida para exportación y por eso es que la UNDROP es una herramienta para la vía campesina. Por supuesto, la vía campesina ha tenido un rol fundamental, por supuesto, con sus aliados para bregar por la adopción de la UNDROP. Y para nosotros es muy importante que la UNDROP se implemente completamente en nuestros países. Uno de los desafíos que estamos atravesando son los argumentos de los gobiernos de que UNDROP no es legalmente vinculante. Y en Kenia, la Corte Suprema estableció que la UNDROP y las guías de la UNDROP, aunque no sean legalmente vinculantes, son muy importantes para aclarar algunos derechos y eso realmente fue algo importante para nosotros como la vía campesina, lo que sucedió aquí en Kenia con la Corte Suprema. Y por supuesto, una de las oportunidades que tenemos es que muchas personas aún no saben acerca de la UNDROP y es una oportunidad para que los titulares de derechos puedan expresar sus demandas. Y por supuesto, cuando los titulares de derechos entienden los derechos que han sido vueltos a ellos gracias a esta declaración, entonces estamos generando formación, entrenamiento en nuestras escuelas de agricultura para que las personas puedan comprender este instrumento, cómo puede usarse para poder defender sus propios derechos. Y tal vez también es otra oportunidad en relación a relacionarnos con los procesos judiciales regionales, porque los ataques a los derechos de campesinos siempre es global, siempre aparecen como acuerdos y que le dan más atención a otros países cuando toman las decisiones. Entonces, tal vez esta herramienta es útil cuando estamos tratando de reclamar los derechos en los espacios internacionales o los espacios regionales. Y uno de los desafíos que tenemos aquí en el territorio es que ya hemos visto que a nivel internacional se tratan se tratan de organizar a los líderes campesinos, pero si vemos en África, un drop habla de inmovilizar a los agentes internacionales y ha sido muy difícil atraer a agencias locales en estos territorios. Entonces, esto nos afecta, pero como la vía campesina, al
empujar la adopción de esta declaración es realmente una guía para los movimientos sociales. Tenemos personas que son trabajadores rurales y no conocen sus derechos, y tenemos trabajadores que no comprenden sus derechos en sus propios territorios. Entonces queremos que esta declaración y que sea adoptada por los movimientos como un instrumento de guía para organizarse y para comprender, realmente es muy importante. Bueno, creo que voy a terminar aquí. Estoy disponible para comentarios, por supuesto, y tenemos que también hacer un uso del equipo de trabajo, de los equipos de trabajo. Por ejemplo, en el área africana, en la región africana, no vemos mucho, mucha participación. Y creo que como movimientos deberemos asegurar de que podamos monitorear lo que está sucediendo en nuestros países y podamos responder y generar aportes para asegurar que todos realmente estemos Gracias, Siri, por implementando compartir el tus UNDROP. reflexiones sobre los desafíos hacia frente y algunos elementos fundamentales, creo, sobre las estrategias de la implementación. Les recuerdo que en el sitio web Defendiendo Derechos Campesinos tenemos varios artículos donde intentamos socializar, informar al público sobre ejemplos concretos de cómo la declaración está avanzando, cómo su implementación está avanzando. Siri habló de un fallo histórico de la Corte de su país, de Kenia, pero hay varios otros que demuestran que cuando los detentores de los derechos se apropian de la declaración y desarrollan estrategias para promoverla e implementarla, sí se puede ganar la correlación de fuerza, crear correlación de fuerzas para que las disposiciones de la declaración puedan realizarse de manera tangible y efectiva. Gracias, Siri. Le paso la palabra ahora a Modesta Arevalos, que es representante de FIMARC. FIMARC también fue una organización aliada estratégica durante la negociación sobre la declaración. FIMARC es la Federación Internacional de los Movimientos Rurales de Adultos Católicos. Modesta, tienes 5 minutos, te paso la palabra. Ahora sí creo que puedes... Ok, buenos días. Maitei, Maitei, aquí hace frío, pero buenos días, ¿cómo están? Aquí hace frío. Entonces, en palabra guaraní, bueno, muchas gracias Rafael, a Cetina, a todo el equipo de la Vía Campesina por facilitar este espacio. Bueno, como bien lo dijiste, lo presenta Rafael, estoy hablando desde el norte de Paraguay. Entonces, es un buen lugar para hablar de estas cosas o desde donde se debe hablar estas cosas en Paraguay. Se dice que si sucede en el norte, tarde o temprano alcanza el Paraguay. Bueno, como ya se adelantó, la Federación Internacional de Movimientos de Adultos Rurales Católicos, un movimiento desde la fe católica, desde los valores del cristianismo católico, surgió en 1964 en Portugal y desde ahí pues viene trabajando con unos 60 movimientos en 57 países. Tenemos como desafío principal desde Paraguay y también es la esencia de FIMAR para toda la gente, uno, que esos valores humanos que se plantea desde la tradición o de la cosmovisión cristiana, pues lo vivamos desde el mundo rural para se materialice el bienestar en los hogares de las familias rurales. Desde allí es defender, valorar y promover la agricultura familiar como una forma de vida y medio de soberanía alimentaria y laboral, desde esa acción comunitaria y la transmisión intergeneracional de saberes,
donde cada vez también debemos ir considerando más a la economía de monte dentro de este proceso, ¿sí? Porque pues los pueblos originarios que no están cerca de cursos de agua, pues es la agricultura dominante o la producción dominante cada vez los deja más sin bosques y afecta su posibilidad de subsistencia. Por tanto, es importante valorar la economía comunitaria y solidaria que pone en el centro la vida por encima del lucro desmedido, que es la lógica de la economía dominante. Así propender a la prosperidad como un derecho inalienable de todos los seres humanos. Para nosotros es todo lo que se trae desde UNDROP es supremamente estratégico porque nos permite vertebrar la unidad de los movimientos sociales desde los territorios. Ese es un gran desafío que nosotros lo estamos colocando. Entendemos que no hay un conocimiento suficiente todavía a nivel de los territorios, de las bases, las familias, todo lo que debería implicar un drop en una posibilidad de hacer garantizar derechos, ¿verdad? Y que los estados pues protejan estos derechos. Y lo veo más desde una perspectiva, porque finalmente es una conquista nuestra a nivel internacional, pero lo debemos materializar más en los territorios, una forma de materializar también y construir poder popular para tener una mejor capacidad de diálogo con los gobiernos. Nosotros tenemos tres niveles de gobierno: modelo republicano democrático, lastimosamente todavía dentro del derecho romano, y bueno, pero tenemos un gobierno regional que es del departamento y tenemos los gobiernos locales. Entonces tenemos desafío de materializar eso desde las ordenanzas municipales. Por tanto, también cada vez decimos más de la importancia. em, la Constitución Nacional nuestra establece una democracia representativa, participativa y pluralista. Y bueno, en esta crisis de la democracia liberal, nosotros decimos debemos ver cómo construir y enfatizar el tránsito hacia lo participativo y hacia esas posibilidades de construir esa pluralidad. Entonces, eso básicamente, decir que miremos más desde los desafíos en esta lógica, repito, de vertebrar los movimientos sociales desde los territorios, ¿verdad? Desde los pueblos, desde las familias que aún les cuesta organizarse y ir incorporándolo al círculo desde nuestras organizaciones que nos permita, pues, difundir con más fuerza lo que es un DRO. Es una herramienta supremamente importante para el mundo rural. Por aquí me quedo y abierta a las consultas que se pueda ir sucediendo. Gracias, Rafa. Gracias, compas. Súper, muchas gracias, Modesta, por traer esos elementos súper importantes también desde la perspectiva de FIMARC. Quisiera ahora pasar la palabra a Nora Mnondobossi de la Asamblea de Mujeres Rurales, una organización que surge de una articulación de varias organizaciones en África del Sur en 2009 y que lleva como eslogan, como lema: somos las guardianas de la tierra, la vida y el amor. Y desde un tiempo la Asamblea trabaja sobre el tema de la declaración, se ha empoderado de eso y la utiliza concretamente como recurso de lucha. Entonces le paso la palabra. Thank you, Rafael. Muchísimas gracias, Rafael. Lamentablemente mi cámara no está funcionando. Soy Nora Mnondobossi. Soy miembro de la Asamblea de Mujeres Rurales en el capítulo de Sudáfrica, una organización que es de un movimiento de mujeres autoorganizadas en la región sur. Es con mujeres campesinas a pequeña escala, que trabajan para ofrecer a sus familias una comida de calidad y
y proveer un sistema alimentario que llevará a la soberanía alimentaria. Queremos reducir nuestras dependencias de las semillas comerciales en favor de esta regulación verde y del cambio climático. Nuestras luchas actuales tienen que ver con la desigualdad de género en lo que hace al acceso a tierra. No se nos es posible participar activamente en el sistema alimentario, ya que tenemos un acceso muy restringido al agua. Es muy difícil para las mujeres de esta región poder tener acceso a la tierra. Por lo tanto, es muy importante encarar esta desigualdad en el acceso a la tierra basada en género, que ya se declara como una pandemia en Sudáfrica. Nuestra campaña tiene que ver con 1 hectárea por hogar. Esto significa que esta hectárea, por lo cual estamos luchando, estaría en las manos generalmente están en manos de hombres abusivos, y esto no permite resolver los desafíos que enfrentamos como mujeres. Farm workers and farm dwellers, mostly women, continue to be exploited and evicted by white commercial farmers desalojados in their farms. en manos de empresas agrícolas en manos de los blancos. Todavía funcionan la dinámica del apartheid 30 años después y criminaliza el uso de nuestras semillas originarias. Vemos a UNDROP como una herramienta que nos ayudará para poder concretizar nuestro acceso a los derechos, para poder tener acceso a la tierra y a poder utilizar nuestras propias semillas. La Asamblea de Mujeres Rurales cree que en la multiplicación de nuestras semillas originales fortalecerá nuestro trabajo para que podamos tener acceso a nuestros derechos. En este momento no hay ningún intento de nuestro gobierno de implementar un drop. En 2022, en un esfuerzo para poder hacer la implementación de un drop, se envió un documento a las Naciones Unidas bajo la premisa del respeto de nuestros derechos al acceso a la comida y a la tierra y a las semillas originarias. 13 miembros como Túnez, Canadá, requirieron de que Sudáfrica cumpla con la implementación de UNDROP. Sabemos que no es una herramienta vinculante, pero nosotros hemos hecho un llamado al grupo de trabajo en las Naciones Unidas para poder presionar a nuestros gobiernos para que adhiera a su compromiso y implemente UNDROP. Muchas gracias, Nora, por traer esas perspectivas muy importantes desde la perspectiva de la Asamblea de Mujeres Rurales, una organización muy importante, muy potente en el territorio ahí, y estamos realmente muy contentos que han entrado en la dinámica, en el proceso de la UNDROP, de la declaración, y que estén a nuestro lado para avanzar colectivamente de manera articulada con todas las componentes rurales en esta lucha para la promoción de este instrumento tan importante. Gracias por haber aceptado la invitación también. Voy a pasar a la
última persona que va a intervenir se llama Henry Thomas Simarmata. Henry está aquí para hablarnos. Él no es directamente representante de un grupo, pero él está trabajando con un grupo de contacto de los nómadas del mar. Es un grupo que representa a esa población rural, los nómades del mar, una población que no está directamente incluida en el alcance tal y como definido en el artículo 1 del instrumento, pero cuya realidad y desafíos también coinciden con las de otros titulares del derecho. Entonces, en ese sentido, los nómadas se reivindican como detentores de los derechos, y eso es muy importante porque, como lo indicó Shalmali en su introducción, el espectro de detentores de derechos es más amplio de la definición incluida en el artículo 1. Las y los detentores son quienes se identifican como tales. Entonces, muy contento de tener a Henry aquí para que pueda explicarnos un poco de qué se trata y cuáles son los desafíos principales a los cuales se enfrenta esta población. Henry. Hello, everybody. Good day, good evening to all of Hola a you. todos, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. ¿Puedo mostrar una presentación aquí en la pantalla? Sí. Okay, pues 5 minutos, por favor, Henry. Okay, while it reach your screen, just to share some ideas on Quiero our compartir effort algunas ideas to bring the sobre UNDROP nuestros into the esfuerzos recognition of rights of para sea nomads. poder So actually, incluir en ROP en el there was reconocimiento de los miscommunication on derechos my part de because it los should be nómades que viven my en los colleague Wendy, océanos. but Esto es I extraído did de un not check artículo escrito por what I un should colega, Grant Creek. discuss with him early today, so I will make a presentation on behalf of our group, Entonces especially the haré Sea una Nomads presentación en contact nombre group, and we have de also picked the nuestro Sea Nomad grupo de nómadas Practitioners del mar. Apindo with Dedi Aduri and Venki Arendo, Aquí and tenemos Ajahn Narumon Arunatay in también las Thailand. fotos de los So otros is this already miembros in your de screen, este grupo. Rafa? Como pueden ver aquí en su Okay. pantalla, Okay. So we as a group already submitted some como grupo ya hemos enviado input to the working group of UNDROP. nuestras contribuciones So I'm para hoping that el grupo de trabajo Shalmali and Lydia de and the working group UNDROP. already checked some of the document, and they Esperamos did because que they put in the website. y Very quick que on the name and attribution. Sometimes agradecemos que estas people are calling consideraciones sea folks, sean tenidas en cuenta, como lo podemos ver en la inclusión de estos but we as a materiales group, we en la call them página sea web. nomads. Como grupos So of course nos there are llamamos some nómadas del varieties mar. of the sea nomads, not all of them Hay are all the algunas same. características The first particulares group, en cada uno de category, la primera we categoría. see them as a group who still living on the Este boat, no, son wandering personas around islands and the que, sea, que and viven very far en away, botes and often they are en afraid of islas remotas sedentary people, y generalmente so son they tend to be sedentarios. very reclusive. Entonces Category, son, this already have están bastante settlement, but recluidos. very Después tenemos attached to the sea and quienes islands, and the third realmente se category sienten already muy living cercanos sedentary, but al have mar a y viven de forma strong sedentaria, maritime culture. So if you pero look tienen at the map una here, cultura just marítima show muy you some importante. of where they Aquí live. podemos It ver is normal, algunos so de los this lugares en donde research is estas also comunidades se encuentran. available by Wendy Ariando and Este mapa fue hecho por Wendy University. Arranque. And there are some in Thailand, in Myanmar, algunos in en Indonesia, in the south of the Myanmar, Philippines, en north of Malaysia, el sur de and they have given Filipinas, en names Malasia, en called Indonesia, Bajo, Orang Laut, Tailandia, Maten, Timor, Orak Lawai, y aquí and tenemos others. So algunos de it's esos the name nombres. really varies.
Si vemos en el grupo de Indonesia, este grupo está bastante desparramado. Lo vemos en el verde, vemos de la bahía de Bayón, y en amarillo es una comunidad que se llama Lorneton. Ellos viven en islas y en el mar. Entonces, realmente estamos haciendo incidencias para su reconocimiento como miembros de UNDROP, porque tenemos problemas como el reconocimiento desde ciudadanía, porque no necesariamente están en tierra y entonces no siempre se los reconocen como sus derechos como ciudadanos de esos diferentes países como las Filipinas o Malasia, ya que se encuentran en áreas muy remotas. Entonces no siempre viven de forma sedentaria. Y por sus acceso a los recursos. Y ¿cuál es el rol de UNDROP en nuestro trabajo de reconocimiento como tales? Como fue parte de las negociaciones, una de los intereses del uso de esta herramienta es sobre inmigrantes, trabajadores inmigrantes, explícitamente diciendo de que en donde esta categoría de personas nómades no siempre se reconocían como inmigrantes. Por lo tanto, hemos incluido la categoría de poblaciones nómades del mar, y es por eso que estamos trabajando para poder trabajar en su reconocimiento y en sus especificidades en los diferentes gobiernos, como en Indonesia, en Tailandia, y frente a las Naciones Unidas a través de diferentes procedimientos, específicamente a través del grupo de trabajo sobre UNDROP. Bueno, esta ha sido mi presentación y muchísimas gracias por la invitación a participar de este encuentro. Muchas gracias, Henry, por traer esas perspectivas de una población rural que yo personalmente no conocía antes de discutir y hablarlo contigo. Entonces, me parece una perspectiva muy importante y realmente espero que este proceso de reivindicarse como población detentora de los derechos consagrados en la UNDROP, en la declaración, espero realmente que ese proceso pueda avanzar, en particular, como dijiste, con el apoyo del grupo de trabajo de expertos de la ONU. Entonces me parece una puerta que se abre bien interesante y que realmente estaría realizando lo que Shalmali decía en su introducción, ¿no ve? Que son las poblaciones mismas que se definen como tales, como detentores de los derechos de la declaración, que definen qué es el alcance de ese artículo 1. Muchas gracias realmente a todas y todos por todas esas intervenciones muy interesantes, por supuesto complementarias, trayendo a este espacio, a este fórum, las voces diversas de todas estas organizaciones y constituentes rurales. Tenemos, bueno, bastante poco tiempo, menos de 15 minutos. Entonces, bueno, quizás tendríamos a Christophe también del comité editorial del sitio web, que
quisiera tomar la palabra para concluir este webinario, pero tenemos algunos minutos quizás antes de él, porque quería abrir a la posibilidad de que algunos de los ponentes puedan responder a algunas preguntas que surgieron en el chat de la sala Zoom. Entonces, quisiera preguntar si aquí hay alguien que quisiera tomar una de las palabras de las preguntas y responder. Y también, Shalmali, si quieres hacerlo, muy bienvenida. Y que sea muy, muy corto, por favor, Modesta. Sí, sí, totalmente. Gracias, Rafa. No, había una pregunta que hacía referenda sobre las consecuencias. Yo no llegué a hacer la presentación, pero para lograr a tener consecuencias, el gran desafío desde nuestra perspectiva es la unidad de los movimientos sociales desde los territorios y empezar a generar también desde el pueblo, desde la fuerza popular, las sanciones morales a los políticos, al Estado. No sé cómo hacerlo, ¿verdad? Que no, a veces no basta con las movilizaciones. Entonces habría que empezar a ver también si podemos empezar a impulsar desde abajo propuestas de sanción, ¿verdad? Legislativas o de otra manera que tenemos que ir generando como movimientos, ¿sí? Eso quería decir porque normalmente en muchos estados del mundo, incluido el nuestro, es como que ningunea, o sea, que como que si no existiera declaraciones como la UNDROP que sale del seno de Naciones Unidas, no se incorpora. Entonces nosotros debemos empezar a tomar esto como una alerta en términos de desafíos para la construcción de la unidad de los movimientos desde los territorios y allí en cada país ir viendo qué métodos de sanciones populares podemos ir generando. Solo eso, Rafa. Gracias. Gracias, Modesta. No sé si hay alguien más que quisiera tomar la palabra rápidamente para concluir, para responder quizás a una de las intervenciones o para responder a las preguntas que se encuentran en el chat. No sé, quizás Shalmali, te paso la palabra. Rafa, may I? Por favor, please. Yeah, just very quickly, I put my ideas in the chat. Puse algunas de mis ideas en el chat y vi que alguien estaba tratando de traducirlas al español. Muchas gracias. Pero creo que el tema de la estrategia y de la unión entre los movimientos es muy importante y aunque no tenemos tiempo aquí, les hago una invitación nuevamente para que se unan, se comprometan con el equipo, el grupo de trabajo directamente para encontrar maneras en las que podamos unirnos en contra de los enemigos comunes, no dividirnos. Porque mi observación o mi pequeña observación después de un año de estar en el equipo de trabajo es que este es uno de los peores momentos del multilateralismo y para los derechos humanos. UNDROP no es popular para los gobiernos, incluso aquellos que los firmaron. Entonces, usemos el sistema de los derechos humanos de la ONU para lo que es bueno. Tenemos buen lenguaje, buenas leyes, pero no esperemos demasiada implementación de parte de ellos. Para la implementación tenemos que confiar en nosotros mismos y construir fuerzas juntos. Y la implementación va a ser diferente en las distintas regiones, porque porque las constituciones son diferentes en cada país. Entonces, los desafíos son enormes y ya que los titulares de derechos son tan diversos, tenemos que encontrar distintas estrategias y por favor, trabajemos juntos, contáctenos y estamos aquí para ustedes. Aquí dejo la palabra. Muchas gracias. Ay, perdón,
estaba con mute. Estaba agradeciendo a Shalmali por esas palabras preciosas para los desafíos hacia frente. Entonces, nuevamente llamar a todas las organizaciones rurales, pero también aliadas de la sociedad civil que se interesan al tema de los derechos campesinos, soberanía alimentaria, etcétera, de participar en este proceso, de incidir colectivamente para la promoción de este instrumento histórico, de contactar al comité editorial del sitio web para poder también contribuir a alimentar esta plataforma colectiva que estamos construyendo desde 2022. Quizás, Danilo, puedes poner el email de contacto. No duden en contactarnos también para quizás reiterar esas preguntas que no tuvimos el tiempo, lamentablemente, de responder, abordar aquí, pero estamos totalmente a disposición para trabajar con ustedes, responder a dudas, preguntas, y como dije, esperamos realmente que podamos continuar la construcción colectiva, alimentar, armar una herramienta digital común que pueda servir de recurso político, jurídico para la lucha por la soberanía alimentaria y la democratización de los sistemas alimentarios y agrícolas. Para cerrar, le voy a pasar la palabra a Christophe Gollet, del Comité Editorial del sitio web y de la Academia de Derechos Humanos de Ginebra. Gracias, Christophe, para concluir el webinario. Thank you very much, Rafa. It was a great pleasure to be with you today. Fue un gran placer estar con ustedes hoy y también poder aportar la conclusión. Estamos realmente felices de tener a Danilo aquí como uno de los nuevos editores del sitio web. Y muchas gracias por Shalmali por toda la información acerca de UNDROP y cómo podemos trabajar con el equipo de trabajo. Muchas gracias a todos, a la colaboración que todos tuvieron hoy. Y gracias a Eduard de WAMIP y a Jones de WFFP, City de City, Modesta de FIMERC, Nora de la Asamblea de Mujeres Rurales y a todos los que participaron. Por favor, continúen compartiendo información que podamos poner en nuestro sitio web para continuar con la lucha conjunta. Una manera, podremos crear una red global, aunque ya existe en algunos países, pero vamos a mantenerlos informados de esta posibilidad. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Vamos a publicar la grabación del evento en las diferentes lenguas. Así que también van a poder compartirlo con sus redes y organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a los intérpretes también. Muchas gracias. Continuamos la lucha. Gracias.